Y cuando comenzábamos el programa nos planteábamos formar parte de un equipo, de Camila o de... No lo quiero decir. Ladislao. Pero claro, para poder tomar partido necesitamos conocer un poquito más de sus historias y después... Me parece que entre todas vamos a decir de qué lado estamos. Pero necesitamos primero conocer quiénes son Camila, quién es él y qué pasó entre ellos. Camila y Ladislao es una historia que ustedes la habrán visto seguramente en la película Camila, Claro. Protagonizada por Imanol Arias y Susú Pecoraro. Ahí está. Otro momento pochoclero, ¿viste? Pero un poquito más retro sería. En este caso la historia es conocida, digo, la voy a resumir muy sucintamente. Ella es una jovencita de la alta sociedad que se enamora de un cura, se fugan, viven 4 años de amor y los terminan fusilando. Wow. La verdad que acá ya dije todo y ustedes dirán, ¿y ahora cómo continúa esto? Y quiero Porque ser en realidad, los dos. claro, es que en realidad todo esto nos sirve, o me sirve en este caso, para en el espejo de Camila poder retratar una época, vivir un clima de época. Esto es 1847... 1848, un momento donde, bueno, quien mandaba los asuntos de la nación era Rosas, ¿no? Ahí estamos viendo a Camila, antes veíamos con el vestido rojo punzó, por supuesto, a Manuelita, la hija de Rosas. Y en estos años lo que pasaba era que había una... Primero que había una grieta, por eso yo titulé a esta columna como Camila y Ladislao, víctimas de una grieta, porque tuvieron tanta, pero tanta mala suerte para terminar con este final del fusilamiento, porque tibios, federales, los neutros, los unitarios, la iglesia, hasta la propia familia de Camila, digamos que impulsaron, ¿no?, a este final trágico. ¿Y esto es por qué? Por un lado, a los federales era como una especie de ser fieles a Rosas. Para los unitarios era una manera de decir, bajo este régimen todo está saliendo mal, ¿no? Y los curas se fugan con jovencitas de la alta sociedad. Para los neutros, bueno, de alguna manera desafiar lo que planteaba Rosas era algo muy difícil. ¿Y qué pasa con Adolfo O'Gorman, que es el papá de Camila O'Gorman, por supuesto? Que si tiene que elegir entre el amor de su hija y la honra de la familia, opta por esto segundo, ¿no? El hecho de que se diera una relación clandestina, ni más ni menos que con un párroco de la ciudad, realmente, bueno, él prefiere, en este caso, salvar el honor de la familia. Estamos hablando de un patrón de estancia, y él mismo le escribe a Rosas diciéndole que los encuentren y que tenga un castigo ejemplar, ¿no es cierto? Sabiendo que Rosas no le iba a temblar el pulso, ¿no? Y que lo que correspondía probablemente era la pena capital. ¿Rosas qué hace? De alguna manera, para sacarse algún tipo de culpas, consulta a una serie de juristas, de letrados, para ver qué decía la letra de la ley, ¿no es cierto? Entre los abogados que estaba Vélez Sarsfield, persona que luego la conoceremos por ser el redactor del Código Civil democrático. Pero ¿qué pasa? Por ser un hombre de leyes, él se tiene que ajustar a lo que decía la reglamentación vigente. Y la reglamentación vigente era muy vetusta, era de la época, ¿no?, de las leyes de Indias, era una cosa... pero era lo único que tenía. Y ahí lo que se hablaba es que en un caso como este, lo que correspondía era la pena capital, la pena de muerte. Bueno, les cuento un poquito cómo fue entonces este lugar y este contexto, ¿no?, en el cual vivieron su amor Camila y Ladislao. Ladislao era, para pintar un poco lo que era la sociedad, tenía dos caminos. Él era el sobrino del gobernador de Tucumán, viniendo a Buenos Aires, era el camino de las armas o el sacerdocio, ¿no?, el camino eclesiástico, y opta por lo segundo, es decir, quizá no tenía tanta vocación. Claro. Y ella... que esto es lo que me gusta ver en el espejo de la historia, ella no tenía como mujer ni voz ni voto. La mujer tenía que coser, bordar, la salida más importante era ir a misa, y cualquier paseo que tenían que dar las mujeres era con la criada, ¿no?, con la esclava. La verdad que un lugar de la mujer, que por eso traigo esta historia, ¿no?, porque muchas veces, más allá de hacer un relato histórico,
uno empieza como a repreguntarse, ¿no? Ni siquiera la madre la puede defender, porque la madre no tenía en esa familia ningún tipo de participación. La mujer acataba. Claro. Así que yo digo, una pareja víctima de una grieta, por esto que les decía, la prensa, en este caso los unitarios que estaban exiliados en Montevideo, desde allí le agregaban mentiras, le agregaban valor, ¿no? Una prensa amarilla en la cual decían, pero incluso, esperen, no solamente la prensa amarilla, Sarmiento, el mismísimo Sarmiento, decía, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Como que incentivaban, fustigaban a Rosas para que tome esta determinación. Y después de que la toma, después de que lo fusilan, todos, viste, se lavan las culpas como diciendo, hacía falta tanto. Ellos cayeron en una grieta feroz, en un momento de la historia donde quizás se fusilaba a alguien simplemente porque no le quiso vender los terrenos al precio que correspondía a Rosas. Claro. ¿No? Época de la mazorca, estamos hablando de un periodo muy, muy gris de la historia, y tanta mala suerte tienen que si los encontraban, ¿no? Ellos viven unos cuantos meses en distintas provincias, la idea era llegar a Río de Janeiro. En un momento ellos se relajan y dicen, bueno, porque ya se habrán olvidado en Buenos Aires de nosotros. Pues no, como diría acá Mer Cordero, que hoy no está, pues no. Y ellos se habían cambiado el nombre, pasan a ser Valentina y Máximo. Los encuentran en Goya porque, bueno, alguien de la iglesia, un clérigo, los reconoce, charla un poquito y dice, ya sé quién son, no son los docentes jujeños o salteños que dicen ser. Le dice al juez de faltas del lugar, ¿sabes que hasta tratan de protegerlos en un momento? Y ellos dicen, no, ¿por qué vamos a negar este amor? Ya es momento de que, bueno, que la sociedad se entere, que empiecen a entender lo que nos pasa. Sí. Ellos ya estaban viviendo 4 años de amor, que había pasado de amor el tiempo. clandestino. Pero no se olvidaban. En esa época que es mucho más que hoy. Claro, hay que sostenerlo 4 años. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo crucé mucho esta historia con libros de psicología, ¿no? También para tratar de entender, porque la historia es muy difícil de entender cuando lo ves así, ¿no? Sin la perspectiva, sin meterse. Por eso me tomo el tiempo, ¿no? de hacer esta revisión, ¿no? de las cosas que pasaban. Tanta mala suerte tienen que ella iba a ir a la casa de ejercicios espirituales, donde hasta Manuelita, la hija de Rosas, que era su amiga, se iba a ocupar de que el mobiliario, de que no le falte nada, de que la atiendan bien en esta reclusión que ella iba a tener. Y Ladislao iba a ir al cabildo. Pues no, diría Mercedes. Pues no. Pues no. Ellos, bueno, por cuestiones del destino terminan en Santos Lugares. Un lugar conocido por ser un cuartel donde además se apresaba gente que ninguno de los que eran apresados salía vivo de ahí. No solamente se producían fusilamientos de todos los reclusos que ingresaban a este lugar, sino que además se ensañaban, quizá le cortaban una oreja al cuerpo que ya yacía en el piso, o le cortaban parte del cuero cabelludo. Un momento terriblemente... Y ahí caen. El lugar no tenía nada. Claro, y ahí caen ellos, justo en este lugar. El único que jugó a favor de Camila, ya les digo, la madre no pudo hacer nada, el padre la mandó totalmente al frente, que tenga un castigo ejemplar, mi hija. El único que intercedió ahí por Camila es un médico de ese cuartel, que lo que hace es escribir 2 cartas, una para Manuelita, diciéndole intercede a través de tu padre para tratar de salvar a tu amiga. Nunca llega esa carta a Manuelita. Yo creo que las 2 las intercepta Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel no acata lo que le estaba diciendo este médico, que no lo dije todavía, que estaba embarazada. Lo cierto es que no hay documentación ni nada, vamos a descartar de plano, no estaba embarazada. Es un artilugio que usa este médico para ver si eso le salvaba la vida. Lo único que hacen es darle agua bendita para que beba, para que el niño que supuestamente estaba engendrando esté bautizado al momento del fusilamiento. Y eso es todo. Una crueldad terrible, un amor a destiempo. Una mujer que, bueno, que se rebeló, que sintió este lugar que no se le daba a la mujer. En aquel momento los matrimonios eran por conveniencia. Vos pasabas de las manos de tu padre, que era como tu dueño, a los brazos de tu esposo, que no era tu amado. No, o sea, el amor estaba vedado para la mujer en ese momento. Claro. No se esperaba. Familiares. Claro, es que no se esperaba de una mujer que ame a su esposo. Ella lo que tenía que tener era su rol de mujer, darle descendencia. Esto era todo. Y ella se rebeló, ¿no? en esta sociedad.
Pues hasta aquí parte de la historia. Lo que sabemos de Camila solamente es que ingresó al cementerio de la Recoleta, que allí está. Yo fui a ver su bóveda, que está muy deteriorada, pero esto es porque hay un contrato a perpetuidad donde si la familia no lo arregla, no es que es culpa del cementerio, esto alguna vez lo hablamos, está muy derruida, está muy venida abajo. Siempre hay gente pidiendo que, bueno, una historia como esta tendría que tener una bóveda mejor. Lo cierto es que, hablando con el cementerio... Sí, así está también, ¿no? Sí, arrumbada. Claro, esta es una foto del diario Clarín, en la cual participé oportunamente cuando se hizo esta nota. Lo cierto es que en el libro de inhumaciones femeninas figura, ¿no? Un número de folio. Sí. La bóveda está muy cerca de lo que es el paredón de Junín. Y ingresa unos años después, porque yo les dije esto, la fuga fue en el 47, en el 48 es el fusilamiento, en el 52 ingresa al cementerio de la Recoleta. Poco te dicen, solamente lo que consta en el libro de inhumaciones de mujeres y no mucho más. La verdad es que el resto, todo lo que haya pasado, el destino de Uladislao, algunos dicen que el primo, un primo de ella, ingresa al osario, que son los huesitos, ¿no? Unos años después, de prepo al cementerio, ¿no? De alguna manera cortando los candados, metiéndolo en la bóveda. Esto el cementerio no te lo puede confirmar, solamente lo que consta ahí, así que el resto es algo que quizá la familia se lleve a la tumba. Imposible tomar partido por uno de los dos. No. La verdad es que no. Porque creemos en la historia de amor. Sí. En los tiempos de hoy, digo. Pero qué crueldad el tema de las grietas, porque yo creo, ¿no? Me atrevo a pensar, si esto hubiera sido el final en una sociedad diferente, ¿no? Donde alguno por lo menos jugara a favor. Pero vos fíjate, los federales, ¿viste? Tenían que obedecer lo que acá a la Rosa no podían ni opinar. Los unitarios lo usaron como chivo expiatorio de un régimen donde todo andaba mal. Te das cuenta lo que pasa, porque además decían como que el cura había secuestrado a una chiquita, ¿no? Como que era un momento terrible. Así que los usaron de alguna manera para eso y después los vuelven a usar cuando terminan alegando que qué crueldad la de Rosas. No hacía falta matarlo, pero todos se empujaron a este final. Todo tan Montesco y Capuleto, todo tan trágico, todas esas tragedias de amor. Bueno, vamos a hablar de una historia de amor, pero con finales felices.